Y el objetivo principal es profundizar en los principios de honra, responsabilidad y liderazgo en la iglesia, entendiendo cómo se aplican hoy. Sobre el contexto ya se ha hablado mucho, así es que voy directo al capítulo que se enfoca en cómo debe tratarse a diferentes grupos en la iglesia, es decir, ancianos, viudas, líderes y los necesitados, entre otros. Este capítulo lo podemos dividir en dos bloques. El primer bloque, el tema en general, honra, familia y responsabilidad. El verso 1 y 2, si alguien lo puede leer. ¿Cuál es el capítulo? Capítulo 5, verso 1 y 2. Ok. Primera de Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Vemos que primeros dos versos habla del trato intergeneracional y respeto entre generaciones y géneros. Quiero que piensen, esto es una pequeña dinámica, piensen en alguien en la iglesia o familia que merezca honra según 1 de Timoteo 5 y escriban en el chat una acción, no tienen que escribir el nombre, pero escriban en el chat una acción concreta que podrías hacer esta semana para honrar a esa persona. En unos minutitos. Si se le dificulta alguno, no hay problema, lo puede decir porque vamos entonces a discutir un poquito esas acciones, para que las mencionen. Elena, Ajá. ¿me puedes repetir la instrucción? Escribe en el chat una acción concreta que podrías hacer esta semana para honrar a esa persona. Ok. En el chat se ven dos contestaciones: hacerle un desayuno, Harry contesta. Honrar a la persona públicamente, contesta nuestra pastora. Bueno, en realidad soy yo, es que estoy login con la pastora. Ok, Pastor Marco. Si ves la foto, no fue que me creció el pelo. Si alguien no puede typearlo, lo puede decir y compartir con nosotros de qué manera podemos honrar a esa persona que usted pensó. Y para comenzar la discusión de clase, quiero que todos participen. Yo no voy a hablar todo. ¿Cómo modelamos una cultura de honor en nuestra comunidad? Y cómo tratamos a los demás en la iglesia, mayores, líderes, jóvenes, mujeres y necesitados. ¿Quién quiere compartir? ¿Puedes repetir la pregunta, Ley? ¿Cómo modelamos una cultura de honor en nuestra comunidad? ¿Y cómo tratamos a los demás en la iglesia? Quiero empezar por darle el significado. ¿Qué significa modelar una cultura de honor? Modelar es el ejemplo, pero ¿cómo mostramos ese ejemplo? Mostramos con acciones y actitudes. Una cultura de honor, un ambiente donde el respeto, la dignidad, la humildad y el reconocimiento mutuo
Son valores constantes, visibles y vívidos en nuestra comunidad. Ahora, ¿cómo nuestra comunidad modela una cultura de honor? Esta pregunta, la pastora había estado hablando del fruto del Espíritu y el pastor Altreche también nos invitó como una introspección de nosotros. Pero este capítulo nos lleva a una evaluación de nosotros como comunidad de fe, como iglesia. ¿Cómo modelamos esa cultura? Ajá, Nela, ¿Sí? yo, yo pienso que en nuestra iglesia, a pesar de que habemos algunas personas mayores, ¿verdad? Y que es bien importante demostrarle, honrar a estas personas lo importante y lo significativo que son para nuestras vidas, con el respeto, con el cariño, que siempre la mayoría, ¿verdad? Porque realmente no somos todos, pero la mayoría demostramos. Y un ejemplo que para mí es bien significativo y bien importante es la acogida que la iglesia le ha dado a nuestro hermano Felipe y a nuestra hermana Carmen, que ellos son personas mayores que tienen ciertas, ¿verdad?, dificultades, especialmente la hermana Carmen, y la iglesia, a pesar de que ellos no pueden estar haciendo ciertas tareas y ciertas, ¿verdad?, cosas que se hacen en los ministerios de la iglesia por sus condiciones, pero la iglesia le demuestra honra a ellos. Yo creo que no hay persona en la iglesia, por lo menos de los miembros de la iglesia, que no saluden a estas personas, que los saludamos con mucho cariño, con un abrazo. O sea, yo creo que el mejor ejemplo, por lo menos para mí, que nosotros tenemos de honrar y de valorar y respetar ¿verdad?, a otras personas, es lo que hacemos con ellos. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? Fíjate, yo creo que una forma de honrar a las personas también, especialmente cuando tiene que ver con nuestros padres o nuestros mentores espirituales o nuestros líderes, es viviendo vidas de bien, tú sabes, viviendo apropiadamente, con dignidad, comportándose uno con respeto, porque indirectamente eso lo honra, porque entonces quiere decir que hicieron un buen trabajo. Por ejemplo, para mí era importante siempre, y todavía lo es, ¿verdad? Honrar a mis padres, tratar de vivir una vida, ¿verdad?, que lo honre con mis acciones, tú sabes. Y claro, no es que uno es perfecto, porque uno no lo es. Pues como todo hijo, ¿verdad?, uno siempre en algún momento va a dar un dolor de cabeza. Pero yo creo que eso también es una forma de honrar o fomentar esa cultura. Cuando mis hijas se comportan de una manera apropiada ante las situaciones de la vida, para mí eso me honra como padre. Entonces quizás eso es una manera también de honrar. Harry, ¿tú quieres decir algo? No, estaba escuchando esa, no me hubiese pasado por la mente algo así, pero sí, es muy cierto. Esa es una forma de honrar. A mí me gustan los actos de servicio. No sé, eso está como que en mi ADN. Pues muchas veces hablamos de honrar, pero y como vuelvo a decir lo mismo, yo pienso que lo que uno dice, uno lo concreta con acciones, no simplemente, y cada cual tiene su forma, ¿ves? No es que la mía sea la correcta y la de otras personas no.
pero a mí me gusta mucho honrar a la gente con actos de servicio cuando necesitan ayuda con algo, en la atención, que se sientan bien. No sé, eso a mí me llena mucho. Esa es una de las formas de yo expresar mi honor y mi admiración. Así que Merce, me dice después que quiere que te haga mañana de desayuno. Esa es muy buena forma de honrar a Merced. Pues esto fue las instrucciones que le dio Pablo a Timoteo en cuanto a la manera en que debemos honrar a todas las grupos dentro de la iglesia, ya sean pequeños o grandes o adolescentes o jóvenes. La honra que no se ve en acciones es solo admiración y Pablo nos llama a honrar con hechos, no solo con palabras. Honrar es amar con intención y si cada uno honra a uno, toda la iglesia se fortalece. Cuando honramos a los ancianos, lo podemos honrar escuchando sus consejos. Cuando honramos a nuestros líderes, oramos por ellos, los apoyamos. Cuando honramos a nuestros hermanos, podemos celebrar sus dones. Y honrando a los necesitados, les ayudamos o suplimos una necesidad que ellos puedan tener en determinado momento. Creo que ya lo había dicho, pero modelar una cultura de honor significa crear un ambiente donde cada persona se sienta vista, valorada y tratada con el respeto que Dios mismo le da. Es vivir como si cada miembro fuera parte de nuestra propia familia y la familia espiritual, la familia de la fe. En los próximos versículos del verso 3 al 10 se resume el cuidado de las viudas. Dos viudas, dos tipos, hay una categoría de viudas. ¿Alguien quiere leer los versículos? Del 3 al 10. Pensé que este capítulo me lo hubiesen asignado a propósito. Honestamente no lo asigné a propósito. ¿Verdad? De verdad que no me di cuenta. Del 3 al 10. Sí. Ok, dice así. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Ok? En estos versos están las viudas con familia y las viudas que verdaderamente están solas. Y presenta los requisitos para recibir ayuda, que es carácter y testimonio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo equilibramos la compasión y la responsabilidad en cuanto al cuidado de las viudas o de los necesitados? Porque si vemos en el Antiguo Testamento se habla de un cuarteto que son las viudas, los extranjeros, los huérfanos y los
necesitados, que me parece que... Y aunque no son viudos o viudas todas este grupo, pero son personas necesitadas, que están vulnerables, que necesitan ayuda de cualquier persona que esté cerca y que pueda ayudarle. ¿Cómo equilibramos esa compasión y esa responsabilidad? No todos a la vez, por favor. Acuérdate, es de una discusión de grupo. Mira, para romper el hielo, Ujú. ¿cómo se equilibra la compasión y la responsabilidad? Esta es mi opinión personal, ¿ok? Esto no es una opinión bíblica ni nada por el estilo, mi opinión personal. Yo creo que esto es algo, si bien la compasión se extiende a todo el mundo, ¿verdad? Y la responsabilidad hasta cierto punto, ¿verdad?, recae sobre todos nosotros, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Pero yo pienso también que tiene que ver mucho caso a caso. Caso a caso. ¿Por qué digo esto? Porque no todos tienen la misma necesidad o el mismo nivel de necesidad. No todos están solos, algunos tienen familia, amistad cercana. De manera que habría que ver esto, ¿verdad?, de una forma objetiva, que se pueda hacer honra, que se pueda tener compasión, que se pueda tener responsabilidad de una forma equilibrada, de manera que la balanza no caiga todo el tiempo sobre un solo lado. En mi experiencia personal, hemos visto, y hay gente que conoce, hemos trabajado con personas que, pues, que sí dependían del todo o de hermanos de la iglesia o de la iglesia, y si bien muchos hicieron lo imposible por ayudar, ¿verdad?, a personas, la realidad es que a veces la responsabilidad no puede caer toda sobre la iglesia o sobre ciertas personas. Ujú. Por eso es que digo, habría que ver, ¿verdad?, caso por caso, y ver cuál es la mejor manera de ayudar sin ser, quizás sin perpetuar algún tipo de dependencia que la persona misma cree. Si me explico bien. Ujú. Entonces hay que ser sabio, ¿verdad?, en cuándo y cómo ayudar, hasta qué punto ayudar. Porque, como digo, a veces vamos a ayudar a unos más que a otros, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sea el caso. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? La Biblia enseña que debemos ayudar a los necesitados, como decía Marco, pero también establece límites y roles claros. ¿Cómo ayudar con sabiduría sin caer en la sobreprotección o en la indiferencia? Pablo dice que si una viuda tiene familia, la familia debe cuidarla primero. Si está sola y ha mostrado fidelidad, entonces la iglesia puede tomar cierta responsabilidad. Esto evita que la iglesia se desgaste o se vuelva irresponsable en el uso de sus recursos. He sabido de este pastor que ha tenido que llamar a sus hijos de una viuda porque la han dejado sola o porque están distantes. Y él ha tenido que decirle, tu mamá está sola, es tu responsabilidad,
tráela contigo y debes de cuidarla. Ya que la viuda sola, entonces eso es otro asunto que el pastor como líder y cabeza pues debe evaluar hasta qué punto puede ayudar o buscarle recursos o buscarle algunas ayudas que puedan ayudar a esta viuda. La compasión sin límite se crea dependencia, como decía el pastor. La responsabilidad sin amor puede herir y el equilibrio es actuar con gracia y verdad. Y aquí en estos versos, ¿qué principios se ven sobre el rol de la familia en el cuidado de los suyos? ¿Qué podemos ver en estos versos sobre el rol familiar? Usted está muy callado. Yo no quiero, la otra vez Tita me dijo que no pude hablar porque yo estaba hablando mucho, pero entonces ahora no quiere hablar, ¿viste? Así que no voy a decir nada, voy a esperar que Tito hable, que hable Harry. Que hablen todos los que están aquí. No tiene que ser Harry o Tito o los que dan clase. Pueden ser los que no dan clase. Ninguna respuesta es incorrecta. Cada quien tiene una opinión personal y son válidas. Y tampoco estamos aquí para avergonzar a nadie. Pero veo algo, el verso 8 me llama mucho la atención porque dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Verdad? Primero nosotros tenemos que ser responsables con nuestro hogar, ¿verdad? Con los que viven en la casa donde nosotros vivimos, empezar allí, porque si somos responsables en nuestra casa, pues ahí podemos ayudar a otras personas, ¿verdad? Y creo que como todos los requisitos que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, ¿verdad? Aquí en este punto estamos llegando, que se estaba hablando de las viudas. Sabemos que capítulos atrás hablaba de unas mujeres que estaban usurpando con las doctrinas equivocadas y estas cosas. Posiblemente, y habla aquí de unas viudas jóvenes, viudas adultas, posiblemente algunas de estas viudas que se están hablando aquí estaban utilizando esos recursos mal utilizados, habiendo quizás otras viudas que verdaderamente los necesitaban, entonces ellas estaban quedándose aprovechándose de esa oportunidad, como dijeron, ¿verdad? Yo creo que es una línea bien finita, ¿verdad? Porque uno quisiera ayudar a todo el mundo, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A quién uno ayuda. A quién uno ayuda, cómo lo ayuda y por cuánto tiempo lo ayuda. Una línea bien finita, diría yo. Y como dije, que uno quisiera uno ve una necesidad, uno quisiera ayudarlos a todos, ¿verdad? Pero hay que tener sabiduría para hacer eso correctamente, para así la persona no cree como uno ha visto esos ejemplos que lo ayudan una vez, ya el mes que se desaparecen por un mes, pero ya el mes que viene, cuando viene la necesidad otra vez, pues aparecen otra vez y cosas así por el estilo, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado y pedirle sabiduría pues, al Señor para que nos ayude. Yo creo que también hay que entender el contexto histórico un poquito para poder entender por qué se hace tanto énfasis en la cuestión de las viudas. En el tiempo donde se está escribiendo esto no había Social Security, no había ningún tipo de beneficio que tal vez yo como persona, si yo muero, Dania se podría beneficiar porque no hay seguro de vida. Entonces, en el contexto histórico, Pablo está haciendo énfasis, está diciendo, ok, hay gente que si no hay un hombre trabajando en la casa, no hay forma de sustentarse. Por eso es que la iglesia tiene que atender este grupo en particular, porque no había forma. Si tú no eras carpintero o albañil o pescador, no había, la mujer no salía a trabajar. Entonces,
quedaban completamente sin ningún tipo de cobertura. Entonces la iglesia tenía que entrar entonces a cubrir las necesidades básicas de la ayuda de la iglesia. Entonces por eso hace énfasis, si hay familia, la familia tiene que hacerlo primero. Correcto. Pero va a haber un grupo que no hay familia, no hay nada, pues entonces la iglesia tiene que entrar a tomar el rol de la familia, porque somos una familia, y no sería bueno que como familia, como iglesia que somos, no atendamos a los nuestros. Yo creo que eso es bien importante entenderlo, porque pues hoy en día muchas mujeres trabajan, o hombres, pero también algunos tienen seguro de vida, algunos tienen algunas pensiones, y tal vez una persona puede fallecer 5 años atrás, pero la persona sigue, la viuda o el viudo en este caso, sigue teniendo los beneficios de la pensión o de cualquier otra cosa. O sea que es bien importante entender eso también. Eso es correcto. ¿Alguien más quiere hablar algo? Este versículo resalta el deber de la familia de cuidar sus propios miembros y especialmente a los vulnerables. Si entendemos que en el contexto Pablo quiere instruir a Timoteo de cuidar a aquellas que estaban desprotegidas porque sí no tenían los medios o las maneras. Y aparte de todo, esto no es solamente un mandato, sino es algo moral y algo espiritual el cuidar de estas viudas que están totalmente desprotegidas. Y el versículo 4 y 8, que dice que si los nietos y los hijos o los nietos cuidan de sus viudas, esto es agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodos 22, del 22 a 24, dice, no afligirás a ninguna viuda ni huérfano. Si tú los afliges y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor y se encenderá mi furor. En el Salmo 68 dice, 68:5, Padre de huérfanos y defensor de la viuda es Dios en su santa morada. Esto es es agradable para Dios, pero también es importante para Dios el cuidado a estas viudas, a estos huérfanos, a este grupo vulnerable dentro de la iglesia. Y sí, en nuestra iglesia como comunidad de fe tiene esta honra hacia estos grupos. Personalmente soy una viuda joven, pero nuestra pastora estuvo en ese momento cuando yo la necesité en una compañía, ya nada monetario, no, simplemente su presencia en ese momento estuvo ahí. Y con su presencia, eso para mí fue suficiente. Así que yo puedo dar fe de que nuestra comunidad de fe, la iglesia, honra no solamente a los hermanos, al Felipe y a su esposa, o a su hermana, o no sé quién es, pero lo importante es el Carmen y Felipe, pero también me ha servido a mí y yo sé que ella honra también públicamente a cada líder que se esfuerza, que sirve, que trabaja para la obra. Y damos gracias a Dios por eso. Dios espera que la fe se vea en casa. Honrar a los padres y cuidar a los nuestros es un acto de una fe viva. En los versículos 11 al 16 habla de la disciplina y la sabiduría con viudas jóvenes. Una sabiduría práctica y pastoral para evitar distracciones y el mal testimonio. ¿Por qué creen ustedes que Pablo fue tan específico en advertir sobre el comportamiento de estas viudas jóvenes a Timoteo? Por la inmadurez.
por la inmadurez, por falta de sabiduría, de los años de conocimiento, de la experiencia, de que puede ser más propensa a caer que una persona madura que, pues, a lo mejor la viuda que no tiene hijos, pues piensa a lo mejor en casarse otra vez o buscar un marido porque está muy joven, puede desviar sus caminos y coger el camino incorrecto. Y no como la viuda con edad, a la cual ya está más apta y más visible de lo que realmente quiere en su vida y más concreta. Porque los años de experiencia hablan. Los años de experiencia hablan siempre. Como dice un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, Muy bueno. ¿Alguien más quiere añadir? Yo creo que ahí aplica lo que estaba hablando Tito ahorita sobre el contexto. Ujú. Era lo que estaba sucediendo con ella, con estas vidas jóvenes y qué tipo de comportamiento asumían algunas. ¿Verdad? Que quizás se daban a placeres, a una vida un poco más laxa, cosas así, y entonces tal vez dice, mira, mejor cásense, tú sabes. Son jóvenes y es mejor que se casen. Porque Ocúpense en otras cosas porque se andaban por ahí de casa en casa. sí, andaban por ahí en la casa bochinchando y perdiendo el tiempo y cosas así, entonces, pues, todavía están jóvenes para dar un buen uso a su, ¿verdad? A su vida y no estaban casándose, estaban casando. sí. Dos cosas diferentes. De cacería andaban. Sí, algunas se daban a eso. Entonces, es una advertencia válida. Es una advertencia válida. Y se ve mucho ahora en la cultura de hoy día, tú sabes, en esta cuestión del feminismo y eso, donde las mujeres pues viven su vida como les da la gana y no necesitan a nadie y tú me entiendes. Entonces, pues son recomendaciones de un obispo, un pastor joven, que ayudan, a la final ayudaban a Timoteo a bregar con todo este tipo de situaciones que se daban en la iglesia en aquel tiempo, que se dan hoy día, Ujú. que se dan hoy día. Entonces son consejos prácticos, más que conceptos quizás escriturales o teológicos, eran consejos prácticos, consejos de vida, ¿sabes? Y que Pablo le está facilitando a Timoteo para bregar con todo ese asunto. Yo pienso que es curioso ver cómo él dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, eso es como que tú lo lees y está un poquito como que fuerte, ¿verdad? Pero, pues, como se ha dicho, cada caso es distinto. Hay que ver la mujer que estaba sujetada a su marido, pero quizás no estaba sujeta a Dios. Entonces, cuando ya el marido no está, pues fíjate, yo suelta, pero suelta 2 veces. Entonces, pues pero sí, como tú dices, es bien práctico el consejo que está dando ahí. En este verso, Pablo no está rechazando a las viudas jóvenes, sino las está guiando hacia una vida productiva, centrada, honorable, animándolas a enfocarse en la edificación del hogar y la vida íntegra. Hay que ser sabio con nuestro tiempo, con nuestras emociones y las decisiones. Y cuando estamos atravesando temporadas de vulnerabilidad, podemos ser más susceptibles a distracciones, a comportamientos que dañan nuestro testimonio y deseos desordenados. La honra en la casa de Dios también se refleja en la manera en que cada mujer vive con propósito, evitando distracciones que empañan su testimonio y su llamado.
Dios honra a las mujeres que en cualquier etapa de su vida eligen la disciplina, la integridad, el servicio como expresión de amor hacia Él y por su casa. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? No te importa la verdad, es como estamos hablando, es la sabiduría, como tú acabas de decir, la disciplina que tenga cada persona en individual. Porque es como dicen, ¿de qué te sirven los años si no tienes sabiduría, no tienes conocimiento? Al igual que puedes tener 50, pero eres un inmaduro o inmadura. Y al igual que puedes tener 19, 20, 21 años, pero eres maduro y centrado. Y tienes la capacidad, tienes el discernimiento, tienes el temor, sobre todo, de Dios y lo que Él puede hacer contigo, lo que puede dejar de hacer contigo. ¿A qué te puede utilizar y para qué no te puede utilizar? Todo está en cómo nosotros nos centramos como centro, Jesús y Dios, y cómo uno lleva su vida cotidiana con el ser humano. Amén. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. En los próximos versos, que es la segunda sección del capítulo, el tema principal es liderazgo, honra y disciplina. El versículo 17 al 18, ¿alguien puede leerlo? 17 y 18. Ajá. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Cómo honramos a nuestros líderes? ¿Y cómo se ve esta doble honra en nuestra comunidad? ¿A qué se refiere esta doble honra? Bueno, esto es muy callado. Cualquiera de ustedes. Está difícil. Van a buscar un comentario. ¿Verdad? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo honramos a nuestros líderes? O sea, nuestros pastores. Porque en este verso hablamos de nuestros pastores. ¿Cómo se ve hoy la doble honra? ¿Cómo vemos esa honra, doble honra en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, con nuestros líderes? Sirviendo a los pastores, haciendo de la vida más fácil para el trabajo que ellos están ejecutando, como hacen, diría Harry, Tito, Marco, todos en la iglesia que pueden pues hacerle el trabajo más fácil a ellos, porque ellos dan el ejemplo de cómo servir. Y cuando hay necesidad en su pueblo, en sus hijos, en sus ovejas, ellos van a recurrir a ellos. Y uno dándole también del mismo servir a ellos, los vamos honrando también en su necesidad también. Y facilitándole su trabajo también para poder ayudar al necesitado. No tan solo los mismos de la iglesia, son personas de afuera también. Y ya, le dejo la palabra a otro. Me vino a la mente lo que Marcos dijo, entonces, de que modelemos entonces lo que aprendemos de ellos. Eso sería una forma de aparte de ayudarlos en lo que son los actos de generosidad, de servicio, de amor, de todas estas cosas, de lo material. Eso, fíjate, eso es un punto brutal, lo que Marcos dijo al principio, que modelemos. Muchas veces yo pienso que estos líderes espirituales, estos padres espirituales,
se llenan más viendo la transformación de uno y el crecimiento espiritual, que uno estar encima de ellos, por decir, con regalos, actos de generosidad o X, oye, no sé, los pastores sabrán. ¿Pero a qué se refiere ese doble honor? A mí me surgió una pregunta que es bien picante para discutir, pero Sí, primero... no, como que no puedo discernir a qué se está refiriendo, aunque pues está hablando de la cuestión, está hablando, digno es el obrero de su salario. Tira la Cuando pregunta habla de que salario, tanto- estamos hablando de dinero, punto. Exacto. Quizá Ese es el punto. es el punto, eso está ahí claro. El versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: los ancianos que cumplan bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. La pregunta que me surgió, yo me acosté con Timoteo y me levanté con Timoteo desde que me dijeron que tenía que hablar de Timoteo. Y mi pregunta es, y no lo tome personal porque esto es generalizado, ¿por qué la comunidad hispana piensa que el pastor puede recibir un salario tan mínimo con todo lo que el pastor hace? Porque déjeme decirle, los americanos le pagan bien. ¿Por qué se tiene esa mentalidad de que cualquier cantidad es suficiente como para pagar ese esfuerzo, ese trabajo, las noches que pierde por orar por usted, las predicaciones, el visitar, los funerales? O sea, ¿por qué esa mentalidad? Porque ellos no son los que tienen la carga. Va a soltar una bomba, preparen la pista. Voy a soltar una bombita aquí. ¿Sabes qué he visto yo? Esto es lo que he visto yo. Cuando hay ¿cómo digo? Una cuestión de esta del concilio y tú notas la diferencia cuando viene un americano a predicar que cuando viene un latino. Se nota. Y esto es algo que es un secreto a voces, básicamente. Cuando viene específicamente en lo que estamos hablando, en la remuneración. Hay gente que viene, qué sé yo, por decir algo, fuera del estado, que tiene un puesto grandísimo. Prepárense, que tiene un puesto grandísimo en la iglesia de Dios y allá le zumban una ofrenda que se le hace difícil que le quepa en el bolsillo. Sin embargo, viene alguien preparado, un doctorado, qué sé yo, una maestría en divinidad, con una trayectoria impecable, que lo conocen y no lo tratan igual. Ahí los dejo. Si me quedan en el infierno, pues ahorita yo hago un acto de contrición y sigo para adelante. Yo creo, Jari está en lo correcto. Yo creo, pero para no irnos, para quedarnos con la primera pregunta, yo creo que es que la gente no entiende lo que el ministerio lleva. Entonces, como no entendemos lo que el ministerio lleva, pensamos que como es un llamado de parte del Señor, pues que con lo que damos estamos más que suficientes. Entonces nos enseñaron mal. Nos enseñaron que el pastor tiene que andar en el peor carro, que tiene que andar con la peor ropa, porque tiene que ser humilde, porque tiene que, entonces nos enseñaron tan mal que hemos arrastrado eso y no sabemos que el trabajo pastoral, específicamente hablando del trabajo pastoral, es un trabajo sufrido,
es un trabajo que lleva tiempo. Preparar una clase no es fácil, preparar un mensaje no es fácil. De lo que tú digas puede salvarse o perderse gente. O sea, es una labor bien difícil. Entonces, si hay miembros de la iglesia que son más difíciles que otros, estos miembros necesitan más atención. Yo vengo de una familia pastoral. Yo sabía ver a mi abuelo salir de la casa a las 11 de la noche porque había una hermana en la iglesia que no tenía leche para los hijos para mañana al otro día. Entonces, en aquel entonces se veía más que ahora porque el pastor era el chofer, era el que lo llevaba al médico, era el que hacía, y nadie. Entonces, resolvemos todo con el día del pastor, darle una ofrenda o darle un regalo adicional, cuando realmente todo lo que el pastor y la pastora hacen por ti y por mí, si lo lleváramos a cantidad de precio, no tenemos forma de pagarlo. La iglesia es una empresa. Vamos a empezar por ahí. Ujú. Y si tú eres director de una empresa que tiene que bregar con finanzas, que tiene que bregar con empleados, en este caso no son pagos, pero hay que bregar con empleados, hay que bregar con diferentes ministerios, esto conlleva, y ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a pagarle a la pastora lo que el salario de llevar una empresa llevaría. Entonces pensamos, y digo esto con todo el respeto, pensamos que lo que le damos a los pastores es más que suficiente porque Pedro trabaja en Florida Hospital y ya ellos no tienen nenes chiquitos, y realmente lo que nosotros le damos a los pastores, y lo digo otra vez con respeto, con cuidado, Marcos está aquí, que es ministro de la iglesia, el consejo está aquí, lo que nosotros damos a los pastores no es un salario, es una ofrenda, porque si le llamáramos salario, yo le estaría faltando el respeto a los pastores, Ujú. porque es una ofrenda, porque si fuese un salario, y todo empieza con nosotros, tenemos que empezar a entender que el diezmo y la ofrenda no es una, oh, si puedo hoy, si no puedo mañana. No, es una responsabilidad de la iglesia. Porque nosotros no podemos darle más a la pastora y al pastor que se lo merecen. Hoy mismo la pastora, yo estuve con ellos en una reunión, tuvimos como hora y media, más de 2 horas en una reunión en Starbucks. Eso la gente no lo sabe. Y mientras estábamos en la reunión, recibió como 6 llamadas. Eso la gente no lo sabe. Porque la pastora no tiene que ponerlo todo en Facebook, pero es un trabajo que no para. Entonces, cuando nosotros entendemos que no es solamente llegar a la iglesia el domingo y predicar, que es un trabajo de día y de noche, porque si usted lo llama o yo lo llama, ella va a llegar al hospital. Ujú. O hay alguien de nosotros que puede decir, oye, llama a la pastora que estaba en el hospital y no me ha llamado. Yo creo que ninguno de nosotros lo podemos decir. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos debe dar un poquito más de sentido de responsabilidad, de poder, de ofrendar con gozo, de diezmar con gozo, porque en esto hay bendición, pero también aparte de eso, de vez en cuando, mire, llévele la pastora le encantan las orquídeas, llévele una orquídea cuando vaya a Walmart y las vea. Llévele una orquídea. Si usted va y los ve, y yo sé que yo lo repito todo el tiempo, pero si tú estás en el rinconcito y en la esquina está sentada la pastora, mira, llama a la mesera y dile, mira, el bill de aquella gente dámelo a mí. Porque el Señor eso es honrar, El Señor te va a bendecir. O si, mire, pastora o pastor, vamos ahí a Wendy. No tiene que ser al rinconcito, vamos a Wendy. Al pastor le encanta el 4x4. Compren un 4x4 y un hombre feliz. Texas Roadhouse. Lleven una tarjeta de Walmart para gasolina o de 10 pesos. Eso es honrar. Entonces, cuando nosotros pensamos, y sé que me estoy cogiendo mucho tiempo, Lenalín, me mandas a callar cuando quieras. Cuando nosotros entendemos que el trabajo pastoral es más que preparar un sermón, esa carga empieza a caer en nosotros y decimos, wow, ¿qué necesitarán los pastores? Wow, los pastores estarán bien.
Porque pensamos, ah, no, tienen carro nuevo, no necesitan nada, pero el carro nuevo también hay que echarle gasolina, hay que cambiarle goma. Y ya el pastor no tiene la misma fuerza que tenía antes, que todo lo que cambiaba las gomas, hacía todo lo demás. De vez en cuando, mira, vamos, pastor, ¿qué necesita? Con eso nada más, la iglesia comienza a crecer. Porque cuando nosotros cuidamos de nuestros pastores, el Señor se encarga de lo demás. Yo Ya quiero, dijimos. quiero añadir a eso de que si a veces nosotros tenemos una situación que podemos manejar nosotros mismos, no tenemos que llamar a la pastora, mire, trate de manejarlo usted mismo y le quita un peso de encima a ella, oye, a su esposo, porque no es solamente ella, él también se preocupa. Y solo por información, la Iglesia de Dios tiene unas minutas y ahí establece un salario base para nuestros pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia, dependiendo de lo que de la iglesia pueda aportar. Pero no solamente la Iglesia de Dios, secularmente hay una publicación profesional donde se ve salarios, compensaciones, responsabilidades. Mire, ahí están los clérigos y hay un sueldo base. Claro, dentro de las capacidades de las que la iglesia puede cubrir. Pero reflexionar sobre esto es lo que es la doble honra, no solamente la honra por respetarlo, por lo que son, por el trabajo, por lo que ellos hacen, sino que también hay que compensarlo por ese trabajo que ellos hacen. Es un trabajo, yo creo que es un trabajo bastante complejo, la labor pastoral. Tiene que aconsejarle, escucharlo cuando llora, escucharlo en sus necesidades, levantarse a orar por usted y por lo suyo. O sea, tenemos que tener en mente que ellos se deben esa honra. Orar por ellos. ¿Cómo lo honramos también? Orando por ellos. Apoyándolos, ofreciéndonos cuando necesiten descanso, unas vacaciones. Y usted, o los que están a cargo, pues están ahí para tomar esa responsabilidad cuando ellos estén fuera. Reconocer los esfuerzos. Honrar a nuestros líderes con una doble honra significa reconocer su trabajo, su esfuerzo, sacrificio, y no solo la posición, es un compromiso de apoyo constante, no solo en tiempos de éxito, sino también en tiempos de prueba. Estos son los últimos versos del capítulo 19 al 21, me parece que es. Elena, Ajá. puedo hacer un comentario. Pensando en eso que se ha dicho, y lo que tú dijiste, lo que Tito dijo y lo que Harry dijo, yo creo que también a veces fallamos, especialmente con lo que dijo Harry, fallamos en remunerar a las personas correctamente, precisamente porque estamos familiarizados con ellos. Entonces los tratamos como que como son de la casa, pues le damos cualquier ofrendita y ya. Uh-huh. Porque como esos son de aquí, ¿entiendes? Y el hecho de que a veces la gente no sea familiar, no le quita la importancia que se le debe dar, ¿verdad? Al momento de uno bendecirlo. Lo mismo con los pastores. Si vamos en el Antiguo Testamento, los diezmos no iban para la iglesia. Los diezmos iban para el sacerdote. ¿Entiendes? Si fuésemos a funcionar como funcionaba el Antiguo Testamento, los diezmos que están a la hermosa tendrían que ir a la María y a Pedro. Pero no funciona así, ¿entiendes? Y lo que tú dices es muy cierto. En esta cuota, ¿verdad? Que se da por miembro, qué sé yo, como debe ser el salario de los pastores. Yo creo que el problema activa en lo que dijo Tito ahorita,
Y es que ya venimos programados con esa mente de que, especialmente en nuestros países, ¿verdad? De que los pastores eran gente humilde, gente sencilla, que no podían tener casas buenas, carros buenos ni nada, porque bueno, estamos sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y el Señor suplirá. Yo creo que eso es una mentalidad pobre, una mentalidad pobre y una mentalidad que debe ser revisada, eh, por todo lo que ustedes han dicho, por todo lo que ustedes han dicho. Yo no creo que hay una distinción, como tú bien dices, entre un CEO de una compañía grande y un pastor que tiene una iglesia grande. Yo no tengo problema con que el pastor sea millonario. Al contrario, Dios quiere que puedan tener esa cantidad de dinero, ¿verdad? Siempre y cuando sea un dinero justo, desde el punto de vista, ¿verdad? De que no haya nada oculto ni movimientos financieros, ¿verdad? Que no sean éticos o cosas así que se dan. Pero sí, yo creo que el problema es la mentalidad, especialmente en nuestra cultura. Es esa mentalidad de los pastores tienen que ser, no tienen que ser pobres. Al contrario, porque si esas necesidades están cubiertas, por lo menos ellos no se tienen que preocupar, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, no tengo compra, por lo menos está cubierto. Tengo lo que necesito para enfocarme en el ministerio, ¿entiendes? Entonces, qué bueno que se trajo esa pregunta, porque es como un wake-up call, un despertar para todos nosotros, por lo menos de tener conciencia de que sí, tenemos que ser intencionales y diligentes en estar pendientes de esas necesidades de los pastores. Marco, Ajá. imagínate si es la mentalidad que hasta los mismos pastores piensan de sí mismos de esa forma. No, espérate, que va a pensar este o aquel si me ven este tipo de carro. Imagínate si es la mentalidad que hasta básicamente lo que está diciendo aquí el pastor es una retribución antibíblica, básicamente, porque hasta el mismo pastor tiene esa mentalidad, y cuando se le va a hacer un obsequio o X o Y, ay, imagínate si esa es la mentalidad. Sí, wow. Es triste, pero es la realidad que se vive. Yo pienso que debe haber un balance mientras se cumplan todos los compromisos sociales y financieros de la iglesia. Bueno, aquí está. Aquí está la analí magistral. Porque muchas veces le pasamos esto por encima. Te lo digo con toda la certeza. Muchas veces le pasamos esto por encima. Hay un versículo en Santiago que habla sobre este particular, estoy buscándolo, donde dice que aquel que aprende recompensa a su maestro. Ay, Dios mío, ahora no lo encuentro. Un momentito. Les voy a pasar mi número de cuenta en el chat para que si el Señor lo tocó y me quiere enviar. Recompense, reconozca, honre. Voy a seguir para terminar, pero voy a buscar el pasaje y lo voy a poner en el chat, o se lo voy a enviar en mensaje de texto. Nena, me viene a mi mente. Shake Shack, yo trabajo para Shake Shack. Shake Shack, nosotros nos da una revisión, 2 revisiones al año. En marzo
si mis números están en cierta cantidad o arriba, se supone que a mí me den un incremento de sueldo. ¿Cuándo tú has visto, o cuando nosotros hemos visto algún pastor, no estoy hablando de la pastora Damari y pastor Pedro, algún pastor decirle en una reunión o decirle a un grupo, hey, hace 2 años que no me dan un aumento de sueldo, ¿podemos evaluar mi sueldo? El pastor no va a hacer eso. Hay quien lo haga. Porque hay quien lo haga, pero son bien pocos. Pero si yo como empleado, yo estoy esperando ese marzo para ver cuánto va a ser mi merit increase. Porque las cosas suben, el costo de vida sube, todo sigue subiendo. Yo estoy esperándolo, y si no llega, yo voy a ir donde mi superior y le voy a decir, oye, por alguna razón mis números no cuadran, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿por qué los pastores, la gran mayoría de los pastores, también no, y yo sé por qué, pero también porque no vienen y dicen, hey, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Por qué no me han subido el sueldo hace 2 años? ¿Por qué no me han aumentado la ofrenda que me dan? La mayoría de los pastores no van a hacer eso. Pero entonces queda de nosotros, la iglesia, especialmente el consejo, los que estamos cerca, de estar bien pendientes de eso, porque si sabemos que la mayoría de los pastores no van a decir, hey, hace 1 año que no me revisan mi salario, hace 2 años, entonces nosotros los que trabajamos cerca debemos de estar pendientes de estas necesidades y decir, ¿sabes qué? ¿Cuándo fue la última vez? Porque eso está en minuta. Cada reunión que nosotros tenemos está en minuta. Entonces, hey, ¿cuándo fue la última vez que revisamos el salario de los pastores? ¿Qué hicimos? Vamos a buscar números, ver dónde podemos cortar, dónde podemos añadir, porque todo sube menos el salario pastoral. Entonces, es nuestra responsabilidad como iglesia, como líderes, como miembros del consejo, que son los que estamos más cerca de la pastoral, de estar pendientes a eso. Hay que estar bien pendientes de esas cosas, porque el obrero es digno de su salario. Y yo creo que la mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a correr la iglesia por 1 mes. No lo estaríamos dispuestos, porque es bien fácil de acá decir 4 cosas, pero a la vez, el dicho dice, nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo menea. Los dejo con eso. Bueno, la regla del IRS dice, el pastor no puede precisar o opinar o decir, establecer ningún tipo de compensación. Para eso está la junta. Realmente los pastores no van a hacerlo, hay quien lo haga cuando quizás no estén independientes, que no tienen ningún tipo de supervisión, pero por regla del IRS, el pastor está fuera de esa decisión, solamente la toman el consejo, y el consejo es quien determina entonces todos los demás beneficios, cuando se evalúa cada qué cierto tiempo y demás. El versículo que estaba buscando está en Gálatas 6, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. No solamente lo dice Timoteo, sino también que lo dice Pablo en Gálatas también. O sea, de toda buena obra. Y de esta manera honramos a nuestros líderes, a nuestros pastores, que bien merecidos lo tienen. Los próximos versículos, del 19 al 21, hablamos de acusaciones y corrección de los ancianos. Y la honra en la casa de Dios incluye tanto proteger a los líderes de falsas acusaciones, como mantener la integridad del liderazgo mediante la corrección cuando sea necesaria. Pablo habla aquí de que sean llamados a la atención en público. Yo particularmente no
no me gusta ese método, pero Pablo establece un equilibrio entre justicia y transparencia. No se debe permitir el chisme ni la difamación. Ay, perdóneme que tengo mi perra aquí. La corrección pública, cuando haya pecado evidente, tiene el propósito de preservar el temor de Dios en la comunidad y evitar la parcialidad. Personalmente no me gusta este método. No creo que la pastora tampoco lo haga. Pero sí debe haber corrección cuando se ve una conducta que no está apropiada, que no está de acuerdo a la Biblia, que no está de acuerdo a nuestros principios. Y también sé que nuestra pastora, si usted tiene algo que decir a otra persona, déjeselo a ella, pero estamos llamados también para, no me gusta usar la palabra amonestar, pero llamar la disciplina o llamar la atención con amor en base a lo que dice la palabra. La autoridad espiritual debe caminar de la mano con la responsabilidad moral. La honra en la iglesia exige verdad, justicia y rectitud en todo nivel del liderazgo. ¿Alguien quiere añadir algo a este comentario? No hay nadie que hable. Estamos de acuerdo contigo. Lo que dijiste. Yo tampoco creo en avergonzar a la gente en público. Otra vez, creo que esto es algo que se hacía mucho antes por falta de sabiduría. A veces queremos ser tan religiosos que cometemos errores, ¿entiendes? Cometemos errores. Yo recuerdo, yo estuve en iglesias donde paraban la persona, fulano, ponte de pie, este hermano está en disciplina por esto y por esto y por esto, y delante de toda la congregación se tiraban al medio, ¿sabes? Y aunque se puede utilizar este versículo para sostener ese argumento, hay algo que se llama sentido común y dignidad personal. Entonces, toda vez que nosotros vayamos a amonestar, que no es mi posición, eso le toca a la pastora, pero si en algún momento me tocara a mí, tengamos eso presente. Sea como sea, estamos trabajando con personas, ¿entiendes? Con seres humanos, con hermanos en Cristo, que tienen sentimiento, que tienen un valor humano, un valor personal, que tienen dignidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo tampoco creo en eso, en avergonzar a la gente en público. No creo que es apropiado, no creo que es saludable, no creo que es beneficioso, creo que es contraproducente. Yo creo que la persona aceptaría más la corrección si se hace en un foro apropiado, en público, en privado, ¿verdad? Que no sea en público. Yo creo que la gente aceptaría más la amonestación así. Dicho eso, sí creo que lo que se hace en privado se debe correr en privado, pero si hay algo que se hace públicamente, digamos, alguien se para en la iglesia y a toda boca le falta el respeto a alguien, a la pastora, a alguno de los líderes, cosas así, entonces eso se corrige en público, ¿verdad? Porque es lo correcto.
pero amonestar solamente por amonestar y hacerlo en público para avergonzar a la gente, no, yo creo que no es apropiado. Ese es mi pensar. Si usted piensa distinto, por favor, siéntase libre de comentar. Eso es sencillamente mi opinión personal. Ari. Yo pienso que no debemos de perder de perspectiva el contexto de la carta, porque esto es Pablo escribiéndole a un hijo espiritual, un hombre joven que está comenzando, que está en una iglesia que a la luz es una iglesia, cuando leemos Corintios, lo que estamos hablando es de una iglesia un poquito, como diría yo, se puede decir conflictiva, voluntariosa, se pudiera decir, y entonces está Pablo hablándole a Timoteo, bueno, o te pones para tu número o te van a comer vivo, básicamente. Entonces, lo digo porque van a haber cosas que suenan un poquito fuertes, pero no podemos perder de vista el contexto de lo que está ocurriendo en ese tiempo y lo que se está viviendo en esta iglesia en particular. Yo lo veo como una moneda de dos caras. Depende cómo se utilice. Porque si tú te vas a los tiempos de antes, la corrección era más fuerte que la de hoy en día. Si hoy en día tú también utilizas ese tipo de corrección, ¿cuántas almas no se van perdiendo también al mismo tiempo? Porque estamos en una era de mucha sensibilidad. Las personas están muy sensibles auditivamente, y más cuando los demás visualmente ven ese tipo de reprensión en público. Lo veo como el punto positivo en lo que, como Marco opino, en hacerlo privado, porque realmente pues es una corrección que pues, se puede hacer en privado, y como el mismo Dios, si sucede algo en público, pues se reprende en público. Depende del tipo de situación y el mensaje también que Dios le dé también a la persona que quiere llevarle a entender a esa persona. Pero es como, hay que ver qué tipo de cara de moneda es la que uno va a utilizar en ese momento. Y cómo estamos en esta sociedad hoy en día, porque en estos días estamos viviendo mucho pecado, estamos viendo muchas cosas negativas. La iglesia es un hospital de pecadores, de enfermos, de drogadictos, cosas que nosotros debemos de salvar de acuerdo a lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y si nosotros vamos todo el tiempo apuntando un dedo a las personas, entonces no vamos a rescatar las almas de manera adecuada. Tenemos que también saber trabajar de acuerdo a lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros, pero debemos también discernir bien qué es lo que el mensaje que Dios quiere darle a esa persona y cuándo es el momento adecuado para darlo. Algo bien similar, Jesús lo dijo en Mateo. Jesús le dijo en Mateo, creo que en Mateo 18, le dijo, si alguien peca contra ti, llámalo y dile, mira, estás haciendo esto mal. Si la persona persiste, trae un testigo. Pero si la persona sigue con esta cuestión, es momento de llevarlo al público y decir, mira, y dice que lo consideres hasta como un publicano. O sea, esta persona ya se le trató de resolver esta cuestión y sigue con lo mismo. Entonces yo creo que hay que tener, entiendo el punto de Marco y el de Cristian y el de Harry, pero hay momentos que la gente tiene que saber que no puede seguir abusando de la gracia y la misericordia del Señor, y no puede seguir abusando de la gracia y la misericordia del pastorado, porque hay gente que lo va a seguir persistiendo en las cosas malas y ya no es punto de avergonzarlo, pero entonces tenemos que
que tenemos que considerarlo como, y suena bien feo esto, no me acribille, tenemos que considerarlo como persona no grata. Si usted va y no cumple con las leyes de unas cosas en un establecimiento y lo sacan, lo más seguro usted no vuelve a entrar porque se lo llevan preso. Si no, pregúntele a Marco y a Harry que lo sacaron de Walmart los otros días por estar repartiendo anuncios de la actividad. Si Marcos y Harry siguen persistiendo y yendo a Walmart otra vez a entregar anuncios de la propaganda, le van a llamar las autoridades y los pueden expulsar al punto de que no pueden entrar a ese Walmart o a ningún otro Walmart. Eso mismo pasa en la iglesia. Hay cosas que, ok, mira, va a llegar un momento, y lo digo con mucho cuidado, va a llegar un momento que no es avergonzar a la persona, pero ya se te ha bregado contigo 60,000 veces y sigues diciendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo, pues mira, va a llegar un momento que vas a tener que escoger otra iglesia porque la forma en que nosotros trabajamos no funciona contigo. Y como no funciona, yo no voy a permitir que hablen mal de la pastoral o de la iglesia si yo sé que tú tienes problemas. Es difícil. Este principio viene del Antiguo Testamento. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Este principio no es solamente de Pablo, fue Jesús, pero también la ley mosaica establecía una base justa para confrontar a alguien por su pecado o crimen, evitando juicios injustos basados en una sola acusación. Y sí, hay que llamar a un testigo, a 2 testigos, y si sigue haciendo lo mismo, es más, yo creo que dice Pablo que lo echemos fuera. Pero ya eso es la responsabilidad de nuestra pastora como líder de la iglesia, tomar esa carta en el asunto sobre este particular. Y ella tomará una decisión sabia, porque ella también pedirá a Dios la sabiduría para tratar estos asuntos. Una corrección piadosa no es señal de un juicio, sino es compromiso con la santidad y la verdad en la casa de Dios. Son las 9. ¿Seguimos o paramos? ¿Cuánto te falta? Creo que eso, lo único que faltan son los versos del 22 al 25. Los versos del 22 al 25 habla sobre la sabiduría en la elección y la evaluación de líderes, el discernimiento, pureza y paciencia en el liderazgo. Levantar líderes antes de tiempo puede ser perjudicial tanto como para ellos como para la comunidad. La falta de madurez o de experiencia en un líder puede llevar a decisiones erróneas, a la falta de dirección o a la creación de divisiones dentro de la iglesia. ¿Qué daños ustedes han visto cuando se levantan líderes antes de tiempo y se ponen en lugares, en el púlpito, en el altar a predicar o en otros? ¿Qué daños pueden ustedes mencionar que hayan experimentado o observado? Yo he visto mucha incoherencia en cuanto a la vida de esa persona, que no hay coherencia en lo que predica y en lo que vive. Y es entendible porque cuando uno es neófito en el evangelio, no es que nosotros seamos eruditos, porque todos los días aprendemos algo,
es obviamente aplicable a cualquier cosa, a un deportista. Cuando está empezando no es lo mismo su ejecución que cuando lleva 10 o 15 años practicando ese deporte, se vuelve un experto. Pues, es fácil pararse en un púlpito y hablar, no sé, cualquier cosa, usted póngale el nombre, pero la aplicación del evangelio o la aplicación de lo que tú predicas a tu vida son dos cosas distintas. Yo pienso que, contestando la pregunta, esa es una de las cosas que yo he visto en mi experiencia. Yo lo he visto, se ha visto en el ámbito de los famosos que se convierten y empiezan a hablar en las plataformas y después dañan el evangelio. Dañan el evangelio porque más adelante en el camino caen o se desvían o hablan disparate y daña el evangelio. Debe haber un proceso de formación independientemente sea conocido o no sea conocido. Debe ser un desarrollo del líder intencional, basado en la voluntad de Dios y no en la presión de obtener resultados rápidos. Puede causar levantar líderes antes de tiempo, puede causar daño a levantar líderes antes de tiempo. Nos ayuda a considerar la importancia de la madurez espiritual, el tiempo de preparación y el respaldo adecuado. Y es fundamental que los líderes pasen por un proceso de prueba y formación. Este tiempo de preparación es vital para cualquier líder, pues solo en la madurez se puede ejercer liderazgo con sabiduría, paciencia y amor. Y levantar un líder antes de tiempo puede resultar en un daño irreversible para ellos y para la iglesia. El liderazgo en la iglesia no es una carrera de velocidad, sino un camino de fidelidad al esperar y observar, permitirnos que Dios revele a quienes ha llamado y preparado para servir. Hasta aquí mi parte. Muy bueno, Elena. Tremenda clase. Yo aprendí mucho hoy. Espero que ustedes hayan aprendido mucho. Gracias, Elena, por estar dispuesta, ¿verdad? Ayudarnos con la clase. Otra vez, honestamente, no me di cuenta del capítulo que te había asignado. Así que me disculpas esa. Pero qué bueno que dijiste que sí. Creo que ha sido una bendición el día de hoy. Creo que se han hablado muchas cosas que como dice Harry, a veces le pasamos por encima, pero que son importantes hablarlas, porque nos ayudan a todos, ¿verdad? A todos nosotros. Y son, como dije ahorita, consejos muy prácticos, son cosas sabias. Incluso tener un testigo cuando tú hablas con alguien te ayuda, porque eso elimina el he said, she said, tú sabes, lo que ellos dicen, bueno, tú dijiste esto, no, eso no fue lo que yo dije, elimina eso, por lo menos hay alguien, ¿verdad?, que pueda dar constancia de lo que se habla.